matrimonio se ha celebrado con violación a las reglas que el Código de Familia y la ley de notariado, que es la ley que ustedes pueden leer para documentarse y entender cómo es la forma de una escritura. Ahí por el artículo 32 de la ley de notariado está la estructura de una escritura. Y lógicamente en internet hay vasta información. Hay incluso hasta unos libritos de Manuel Osorio, manual para la calculación o para hacer escrituras, diferentes formatos. O sea que por falta de información no van a dejar de decir no hay nada. No hay nada el que no buscó. Como dicen, el que no pide, no cacha. Entonces, significa que la nulidad del matrimonio es una consecuencia de que el matrimonio no se hizo bien. Se hizo en contra de las disposiciones legales que dan las formalidades del acto. Y ya lo vamos a ver por qué. La nulidad del matrimonio, lógicamente, produce nulidades absolutas y nulidades relativas. Absolutas anula totalmente todo. Y es como que se nos tienen casado una vez que un juez de familia, la nulidad absoluta del matrimonio la declara un juez de familia. Cuando hablamos de nulidad absoluta, significa que lo que se hizo es como que yo borre la pizarra, en los tiempos antiguos de pizarra acrílica o de yeso. Tenía todo un texto. La nulidad es como cuando yo borro y elimino el texto. Eso es la nulidad en esencia. Pero en términos legales es dejar sin efecto. Como que no se hubiese hecho por violación a las formalidades de ley. Y lo decreta una sentencia de un juez de familia. La nulidad absoluta. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta del matrimonio? Están en el código, del artículo 90 en adelante. La primer causal de nulidad, el haberse contraído ante un funcionario no autorizado. Yo les decía, ni el juez ni el notario pueden delegar funciones. Y yo les hacía el chiste. La arma, la mujer y todo lo demás no se prestan, son de uso exclusivo, les decía yo el chiste, para más o menos darles un ejemplo. Es decir, son de uso personal. Y hacíamos relación a la monogamia. Entonces, esto nos da a entender que hay nulidad absoluta en un matrimonio cuando se celebra ante un funcionario no autorizado. Ejemplo, el matrimonio se lo celebra un estudiante de Derecho que no es notario. Correcto. Y lo hace ante los folios que le prestó un notario que sí está autorizado. Allá hay nulidad. Esa experiencia me pasó hace poco con un gran amigo mío, es colega, que ha tenido hasta problemas legales. Y es mi compañero de carrera desde que éramos estudiantes. Incluso no dejó de molestarse el colega, pero yo lo sentí como inmadurez y a la vez ignorancia. ¿Por qué? Porque él me dice, mira, fíjate que en la iglesia vamos a hacer una boda y necesito que me prestes todo para hacer un matrimonio. Y yo de un solo le dije, mira, tú sabes que esto es indelegable. Si querés yo te lo voy a hacer. No, es que yo quiero celebrar lo que no es. Él ya es notario, pero no ha sacado libro, porque tuvo unos problemas legales por ahí. Entonces le digo, tú sabes que yo no te puedo delegar el protocolo. Somos amigos y yo te aprecio mucho y todo, pero con eso no se juega. Ni me voy a exponer yo, ni te vas a exponer vos. En la iglesia hay un chorro de gente que son los feligreses. Van a tomar videos, fotografías y el chorro de testigos más que los testigos del matrimonio. Y vos vas a aparecer y en los papeles aparece otro. ¿Crees que una de las cónyuges, si es malintencionada, después alega la nulidad? No es nula abogada. Y me van a topar a mí, les digo, me van a suspender a mí como notario porque presté los folios. Yo no estuve autorizando lo que tuviste esposo. Ese es un ejemplo de que no se hace ante un funcionario no autorizado. Es cierto, el colega es notario, pero no lo está haciendo en su protocolo.
Mire el ejemplo. Otro ejemplo, un estudiante. Peor todavía, más grave todavía. Otro ejemplo. Lo hacen, y eso me lo propuso hace años también otro fulano. Que mire, me dijo, yo solo me quiero comer a la chamaca, dejo que venga de Estados Unidos. Hágalo en hojas de papel de protocolo chabelianas, me dijo. Y nunca se inscribe el matrimonio y nunca va a estar en su protocolo. Está loco, le dije. Eso se llama falsedad material e ideológica, es delito de 7 años para arriba de cárcel. Está loco, si querés eso, buscate otro. Yo no te lo hago, ni me voy a meter en el lío. Después esta mujer te va a acusar de violación y a mí de cómplice porque participé y le ayudé para que llegara al... Porque eso sería. Está loco, ¿no? Que me he metido en un lío. Ni así me pagué lo que me pagué, no lo hago, le dije. Eso es otra causa de nulidad. Otro, que se haga ante el síndico municipal, no el alcalde o la secretaria del alcalde, por ejemplo. No, si la ley dice que es ante el alcalde, no ante el delegado de él o al mandadero de él, nada. Es ante el funcionario autorizado. ¿Qué significa? ¿Puedo yo como notario ir a casar a Estados Unidos? No. Puedo ser notario, tener mi protocolo, pero un acto que yo no puedo hacer es casar a una persona en el extranjero. Allí los únicos, artículo 14, autorizados para casar en el extranjero son los cónsules de carrera y jefes de misión diplomática en las embajadas. Además, nosotros no podemos casar a nadie fuera de nuestra frontera. Aquí adentro, en cualquier parte, caserío, cantón, donde sea. Y a la hora que sea. Todas las horas son hábiles para el notariado. Pero fuera, no podemos. Eso es otro ejemplo de nulidad, porque es ante funcionario no autorizado. El que está fuera autorizado para hacer un matrimonio fuera de la frontera son los de las embajadas. De El Salvador, fuera del país. Y los que están, igual, un embajador aquí adentro no puede casar a nadie. ¿Por qué? Porque adentro están autorizados solo los gobernadores, procuradores y notarios. Y el alcalde. Nadie más. Entonces, son cositas que usted tiene que estar concreto. Entonces, si se hace en contra de esa regla, hay nulidad absoluta. Otra causa de nulidad, la falta de consentimiento de cualquiera de los contrayentes. Póngale, le voy a poner un ejemplo. Matrimonio en artículo mortis. Y casualmente el que se va a casar está entubado. No puede haber consentimiento. No puede haber consentimiento porque el hombre ni siquiera puede hablar. Está entubado. Está inconsciente. Como decía por aquí una compañera, no tiene conciencia. Y si no hay conciencia, si no hay capacidad mental, no puede emitir consentimiento. La voluntad de someterme a un acto jurídico. Es decir, no hay capacidad legal. Otra falta de consentimiento, que por ejemplo es que el papá a la par de la novia y le pega un pelicón para que diga sí. Y todos vean ese acto. El consentimiento está viciado. Es decir, hay un vicio del consentimiento. ¿Por qué? El consentimiento tiene que ser libre y espontáneo de cada uno de los cónyuges. Por eso está la formalidad, que manifiesten si aceptan o quieren casarse con la otra persona. Y es una formalidad solemne que hasta las palabras exactas, ya hay que decir, ya están en el código escritas, en la ley. Entonces, por eso es una causa de nulidad absoluta. Cuando los contrayentes sean del mismo sexo o menores de edad. Aquí hay una variable, producto de una reforma. Y se los aclaro ahorita porque no se van a enchibular, porque en el código dice que la minoría de edad, así estaba antes, y eso está allí todavía escrito, pero ya está derogado. La minoría de edad revalida y es una nulidad no absoluta, sino que relativa, porque cuando alcanza mayoría de edad, dice, se convalida. Eso ya no es así hoy. Hubo una reforma que, con la ley Lepina, que prohíbe el matrimonio, bueno, de personas menores de edad. Es decir, puede estar embarazada, puede estar de compañera de vida de alguien, pero no se puede casar.
es impedimento y eso caería en nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es considerado que no puede dar su consentimiento por la minoría de edad. Antes eso era legalmente permitido. Con tal los papás autorizaban el matrimonio, lo hacían. Pero hoy, por eso lo he incluido acá, que sean menores de edad. Un menor de edad no se puede casar. ¿Por qué? Porque la historia del derecho procesal penal, mezclado con el derecho civil, permitía que las menores de 18 años se casaran con mayores de edad. Y eso era una causa de exclusión o de exculpación o de perdón, si les quiere llamar, de responsabilidad penal. Si había una violación y el violador se casaba con la violada, ya no lo metían preso y quedaba libre. Entonces, con las nuevas tendencias, le dicen no, la víctima no puede estar con el agresor y está perdonándole al agresor su delito y todavía dejándosela como carnada al tigre, ¿va? Que la termine de devorar. Entonces, por eso prohibieron el matrimonio entre personas menores de edad, porque eso salvó en muchos años a muchos violadores. Y por eso en aquella época hubieron niñas de 12 años violadas que se casaron con hombres viejos. Y la agresión sexual quedaba impune. Y se acrecentaban más las agresiones sexuales, porque sabían que la llave de salvación era casarse. Y cuando ya cumplían 18 años se divorciaban. Ya no los iban a meter presos. ¿Entienden? Entonces, eso fue objeto de reformas y por eso hoy es causa de nulidad absoluta, porque la minoría de edad no convalida el matrimonio, porque no está permitido que se casen menores. Ahora, cuando los contrayentes sean del mismo sexo, 2 mujeres o 2 hombres, le da a entender sin mucha palabrería que aquí está prohibido el matrimonio igualitario, que le llaman en otros países. Aquí solo permiten el matrimonio heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Así nació. Entonces, ese es el mensaje que nos da el legislador hasta este momento. ¿Por qué les digo hasta este momento? Porque hay una fuerza política, ideológica fuerte que quieren llegar al matrimonio igualitario más adelante. Eso es cuestión de tiempo, porque todo el mundo va en esa misma línea, es el problema. Y aquí cuando un país va en la línea y van sumándose, por último, al que más está resistente lo terminan doblando. Entonces, lógicamente, por eso les digo, por el momento no es permitido y es causa de nulidad absoluta. El haber existido otro impedimento para contraer matrimonio, otra causa de nulidad absoluta. ¿Qué significa ello? Cuando el que se casa tiene que tener o la calidad de soltero, es decir, nunca se ha casado, o la calidad de viudo, probar que es viudo, o la calidad de divorciado. Pero si está casado y se quiere volver a casar, no puede, porque es un impedimento para contraer matrimonio de los que están en el Código de Familia. Es decir, que haya disuelto el anterior matrimonio, es decir, que se haya divorciado. Y por eso es que le piden la partida de divorcio si era casado antes. Entonces, ¿cuál es el juez competente para conocer de estos juicios de nulidad? Juez de familia. ¿Quiénes son las personas interesadas para alegar la nulidad? Cualquiera de los cónyuges, el que se sienta afectado. Puede ser también el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República, cuando hay delito de por medio. O cualquier persona interesada. Lógicamente un pariente del que está jodido, del afectado. Entonces, eso se le llama el legítimo interesado. Ellos pueden alegar la nulidad por medio de un abogado ante el juez de familia. El proceso contencioso de nulidad absoluta. Ahora,
También existen causas de nulidad relativa, es decir, como un nivel de nulidad más leve. ¿Cuáles son las causas de nulidad relativa? Error en la persona del otro contrayente. Póngale que a la hora de hacer el documento, y por eso les digo, tengan cuidado con los datos. Y por eso no es recomendable hacerlo en porciones, sino que hacerlo en grupo, porque eso se da ahí, el error en la identidad de uno de los contrayentes. Cuando se da el error en la identidad de uno de los contrayentes, se da un severo lío. ¿Por qué? Porque no revisamos el documento antes de leerlo, pues no lo leímos bien, y no verificamos cuando se imprime en el protocolo y en el acta prematrimonial. Y les voy a comentar un caso de un colega por ahí, que es un familiar de él, que póngale el horrorazo que cometieron y las consecuencias jurídicas que le produjo. Anularon un matrimonio, ¿por qué? Porque el notario a una de las testigos la puso como cónyuge y a la cónyuge la puso como testigo. Y cuando van a sacar la partida y no se fijan y solo firman, sale que la testigo era la cónyuge del fulano y la cónyuge era la testigo. Se casó. Se casó y no supo cuándo se casó. ¿Va? Es lo más triste, y como allí estaba la firma. Pues. Mire, tuvieron que seguir la nulidad al mes de casado. Rapidito para probar que la que se había casado era la otra. Y que esa era la testigo. O sea, el cruce de información. Allí es donde hay error en la persona del otro contrayente. Otro caso para comparar de ejemplo es el peligro que hay cuando hay gemelos o gemelas. Un matrimonio por ahí que yo seguí la nulidad en Sonsonate, dos hermanas, pero desgraciadamente las dos están enamoradas del mismo sujeto, pero una es la que se iba a casar, la otra no. Y a la hora de los que hubo, la otra de mala intención dejó amarrada a la otra en un cuarto de la casa y se fue a casar ella. De novela, pero es realidad. Tuve que anular probar y todo eso arreglar. Entonces, y eran gemelas las dos hermanitas, eran idénticas, cualquiera de no tiene. Se puso la vestida de la otra. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que anular porque era distinta la persona, y lógico, tenían un nombre distinto, pero eran gemelas idénticas. Entonces, eso da lugar a esos errores. Ahora, otra causa de nulidad relativa, fuerza física o moral que obligó a consentir. Ahí están las amenazas de los padres, por lo general cuando hay una panza adelantada, ¿va? Que ya se comieron el pastel antes de que le hicieran la fiesta, ¿va? Entonces, y los obligan a casarse por el famoso embarazo prematrimonial. Es decir, que el matrimonio lo consolidaron antes de hacerlo, ¿va? Entonces viene y a la fuerza los casan. O por billete, obligan a los padres a casarse a la hija con un pistudo, aunque sea viejo o lo que sea. O al revés. Entonces, allá hay fuerza física o moral suficiente que obliga a consentir, es decir, que obliga a casarse. Y si esa persona aprueba anula el matrimonio. La falta o inhabilidad de los testigos. No se pueden llevar testigos parientes. No se puede llevar un testigo ciego. Aunque suene discriminatorio, pero como va a ver que hay que casaron, porque si no ve. Ajá. No se puede llevar un testigo, por ejemplo, que no entiende el idioma de los que se están casando. También no puede ser testigo. No puede ir de testigo alguien que no sepa leer ni escribir, un analfabeto. Y no puede ser testigo un menor de 18 años. Ahí tenemos, miren, muchos ejemplos de la falta de habilidad de los testigos. Y el caso de un notario no puede ser pariente de los que van a contraer el matrimonio, ¿puede o no puede? Allí es la falta de habilidad del notario, porque tiene prohibido
Muy buena pregunta. Artículo 9 de la ley de notariado. Los notarios, eso lo leímos en una clase, los notarios no pueden autorizar actos donde él o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad tengan interés en el acto, que él mismo va a autorizar. Por eso los notarios no pueden autorizar el matrimonio de sus hijos. Igual como, Tiene que hacerlo otro colega, menos él. igual para la hora de defender a alguien, por ejemplo, yo no puedo defender a No, eso no. no. Ahí hay libertad. Porque pero no es recomendable defender a tu pariente porque tus sentimientos te van a traicionar y no vas a ver las cosas frías y objetivas. Pero sí. Eso mismo sí se puede, pero no es recomendable. Porque por el amor a tu pariente vos no vas a ver las cosas como son. Sí, correcto. Y vas a buscar una solución tal vez errada. Porque en la defensa penal hay dos caminos. Tres caminos. Uno, aferrarse a una teoría y llegar hasta el tope, con la prueba que se supone que vos tenés que va a probar inocencia. Dos, el camino de negociar la pena cuando tenés certeza y hay mucha prueba que lo acusa y que va a ser culpable. Que se negocia, ¿verdad? Se negocia la prueba y la pena a través del proceso abreviado. Negociar con fiscalía la prueba, negociar con fiscalía la pena, a bajarle pena. Sí, porque solo te das el camino para Así es. bajarle la Y pena. el otro, la certeza que es inocente y probar su inocencia. Pero ese es cada moneda. Sí. Porque si el juez valora la prueba de la contraparte distinta como vos la crees que es, te lo pones. Y allí la pena completa, ya no es la media pena ni la Ahí no hay negocio. nada. Allí, una vez que llega al final, aunque vos le digas, mire, me arrepentí, voy a confesar y al abreviado, ya está. Todo tiene su momento. Entonces, uno tiene que valorar. Entonces, si vos sos pariente del que vas a defender, tus sentimientos te van a traicionar. Igual que el médico. El médico trabaja con toda solvencia con alguien que no conoce. Pero, ¿va a poder operar a su mamá, a su hermano, a su hijo? No, te va a dar miedo meterle la cuchilla porque si se le muere, es su familia la que va a matar. Entonces, por esa razón, los médicos no operan a sus propios parientes, buscan un colega. Igual los abogados. Por eso no es recomendable la autodefensa o autorrepresentación. Nosotros no podemos defender nosotros solos. Tenemos esa facultad según el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Procesal Penal. Yo me puedo defender yo solo en un juicio. Si soy abogado autorizado me puedo defender de algo que me acuse, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque Por lo mismo, ¿verdad? De que por la impresión que para defender a alguien o curar a alguien tenés que ser objetivo. Es decir, no hayan sentimientos de por medio que me conecten con el caso. Porque si hay sentimientos, los sentimientos nos dejan ver la realidad. Ven lo que el corazón quiere ver, no lo que la vista ve y la razón ve. Entonces, por eso no es recomendable que un pariente defienda a otro o lo que hace el otro. Por esa razón, y también que el artículo 9 lo prohíbe. La minoría de edad, hoy por eso le puse, hoy por reformas, es nulidad absoluta. Es decir, no es permitido el matrimonio entre menores de edad. No es permitido. Y no es subsanable. Antes sí, esto era válido antes, hace como unos 15 años atrás. Ahí está en el código todavía, pero ya no es permitido. Volviendo a eso de los menores de edad, antes cuando se casaba un menor con un mayor, digamos la mujer era la menor, y se casaba con el violador, si la mujer no estaba de acuerdo en el matrimonio, metían en la cárcel a la mujer. Sí. ¿Por qué? Porque no había matrimonio. No era obligación casarse con No, es que eso se hacía voluntariamente. Lo hacían negociado con los papás de la menor y le daban pisto a cambio para que aceptara el matrimonio. Y una vez cumplía los 18 años, el violador se divorciaba y ya dejaba la dipota. Y en vez hasta con hijos. Entonces, por esa razón es que prohibieron el matrimonio entre menores de edad y un adulto. Es decir, no es permitido el matrimonio entre un menor y un mayor de 18. No digamos entre más viejos. Entonces, por ese problema.
porque lo que se hacía era una revictimización. Es decir, como quien dice, la había violado y todavía se la daban de regalo el colchón a la víctima, al violador, ¿va? Y le perdonaban la cárcel. Estamos hablando de una pena de más de 8 años. Entonces ellos optaban mejor, me caso y después me divorcio, cuando ya pasé el término de la prescripción. Esa era la estrategia de antes. Entonces, para evitar ese problema es que lo prohibieron. Sí, no hay problema, pero es que ella es abogado. El notario es para hacer escrituras y actúa como el matrimonio. Y para divorciarse es abogado. Solo ocupa ser abogado. ¿Es que no está prohibido? No está prohibido, pero no es correcto. Porque si usted va a divorciar a sus papás, se va a hacer amigo de uno y enemigo del otro. No es conveniente. Ah, si los dos están de acuerdo, ya es otro tipo. Le va a dar más herencia. Sí. ¿Verdad que si se aprobara el matrimonio igualitario, queda nulidad absoluta, lo que haría prohibido que los cónyuges sean de menor edad? Correcto. Vale, una buena pregunta por las coyunturas que estamos pasando en el mundo y el país. Cuando aquí aprueben el matrimonio igualitario, ya en nuestra vecina Costa Rica ya lo tiene aprobado. Ellos ya casan en Guatemala también. Así es, en México también. Y en México que se supone que son machistas, entre comillas, va. Hay diputados. Va, entonces, si aprobasen el matrimonio igualitario, que en cualquier momento puede pasar, y ustedes lo más seguro que se van a enfrentar con esa realidad, lógicamente van a reformar la ley, así como ha pasado con el matrimonio de menor de edad. Y va a dejar de tener vigencia la causa de nulidad absoluta de personas del mismo sexo. Y va a ser válido. Van a tener que reformar la definición de matrimonio y la definición de familia también, porque todo eso se va a reformar, consecuencia de esta reforma. ¿Por qué? Porque ya no va a decir en el grupo permanente social formado por un hombre y una mujer, los hijos, que hacen una permanente comunidad de vida, sino que personas del mismo sexo en matrimonio igualitario. Va a tener que agregar eso. Y eso va a ser concepto de familia moderna. Si llega a pasar eso aquí en El Salvador, ¿qué puede pasar? Como puede pasar, no puede pasar, eso es impredecible. Entonces, lógicamente, a usted le va a tocar celebrar el matrimonio. No le va a tocar de otra. Un hombre menor de edad se puede casar con un hombre mayor de edad, y en los casos se llega a legalizar. Eso no creo que sea posible, porque todas las leyes ahorita han sido reformadas en contra de eso. Por el problema de la protección a las menores de edad, por el derecho a la... Hay un concepto que se llama la indemnidad sexual. Es decir, la dignidad sexual de la mujer cuando no puede dar su consentimiento libre porque no es adulto, sino que es niño. Y por esa razón es que esa línea ya viene desde hace como unos 15 años para acá, con todo. No permitir el abuso sexual, ni no permitir, como quien dice, que la mujer tenga relaciones en contra de su voluntad, sea niña o adulta incluso, y aún sea casada. Es decir, la relación sexual tiene que ser consentida. Es decir, que la mujer quiere y el hombre quiere a la vez, no a la fuerza. Así sean esposos. Digo porque ya hay condenas de esposos que han violado a las esposas. Y los han denunciado y ahí están presos. Y ha sido el esposo que está casado. Pero como eso es de consentimiento, y ya cuando no es con consentimiento ya es violación. Puede usted, cualquier hombre, puede agarrar a una prostituta que ella se dedica a tener sexo por dinero, o trabajadora del sexo que se le llama. Y hoy tienen otros calificativos. Entonces, pero si usted la agarra a la fuerza, usted no puede alegar, no es que mire que ella se acuesta con medio mundo,
Sí, pero con usted no se quería acostar. Y es la respuesta que le van a dar. Y con usted no quería, entonces usted le hizo la fuerza de violación. Que mire que tiene un gran recorrido, no importa la vaina. Pero con usted paró y con usted no quería y usted le agarró siempre la fuerza. Violación. ¿Por qué? Porque hizo una relación sexual no consentida. Y ese es el delito de violación. Agarrar a alguien sexualmente a fuerza. Hombre o mujer. Oye, se mira de todo. Entonces, el plazo para promover la acción de nulidad, 3 meses. Desde el momento que se da cuenta a la persona que le afecta la nulidad. 3 meses. Eso está en ese artículo. Desde el momento que se tuvo conocimiento, no desde el momento que se celebró el acto. Porque puede que usted se dé cuenta 6, 7 años o no. ¿Entiende? Nulidad por fuerza, 3 meses. Este sí, no desde que tuvo conocimiento, este es desde la celebración. Este es desde que tuvo conocimiento, por eso se lo he puesto claro. El segundo motivo, el plazo para iniciar la acción es 3 meses después de casarse. Es decir, la fuerza que lo obligaron a casarse, lógico, usted no se lo va a guardar en secreto 1 año, 2 años. Eso es lógico que usted no esté de acuerdo y usted lo tiene que alegar. Nulidad por falta de testigos, también 3 meses. ¿Se recuerdan que cuando el compañero vino tarde, el testigo que se había buscado para la simulación, yo no podía arrancar sin el testigo, tuve que suplirlo y yo les dije, lo aclaro, lo estoy supliendo porque no perdamos más tiempo, pero eso no se puede hacer, les dije yo. El testigo tiene que ser el que está en el documento. La falta de testigo está nulidad relativa. O sea, porque es una formalidad que la ley exige que sea ante testigos. Entonces, hoy van entendiendo el porqué de las formalidades del acto del matrimonio. ¿Por qué? Porque si no se hace conforme a la ley, es nulo, correcto. Hoy van a entender más lo del matrimonio todavía con mayor facilidad. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos en un juicio de nulidad? Artículo 97. Siguiente. En primer lugar, la pretensión principal es que se declare nulo el matrimonio. Por las causales que ya vimos, cualquiera de ellas. No necesariamente todas. Con una de ellas bastizó. Que se declare nulo el matrimonio. Eso se le llama pretensión principal. O la esencia del juicio. Pretensión accesoria, es decir, que deviene de que declare nulo el matrimonio. La indemnización por daños morales o materiales que sufrió el cónyuge de buena fe. ¿A qué refiere eso la ley? Cuando la persona afectada con el matrimonio nulo, lógicamente lo alega, y ella ha sufrido un daño moral. Ejemplo, y con esto no estamos discriminando a nadie. Lo he visto en los dos extremos. En los juicios, en los tribunales. Una persona alegó la nulidad y dijo que se consideraba dañado moralmente porque ante toda una comunidad donde se casó, él se sentía denigrado, humillado y porque la noche de boda la persona con la cual él se casó le revela que ella iba embarazada de otro. Y él no anuló el matrimonio. Hubo otro caso donde el hombre le revela a la mujer que se había casado solo por cumplir el deseo de sus padres, pero que a él le gustaban los hombres. Y no hubo noche de boda, señores. Y esa mujer el siguiente día fue a poner la demanda de nulidad. Y lógicamente hay un daño moral porque esa mujer quedó con el trauma que no se quería volver a casar porque le podía salir otra persona igual. O sea, estaba aberrada con el matrimonio. Y ese es un daño moral a la dignidad de la persona. Y reclamó daños materiales porque esa persona había gastado como $30,000 en aborto. Y de gusto.
Entonces reclamaba todo ese piso. Y estaba la factura ahí, todo lo demás. Videos, fotografías, de todo. Eso es lo accesorio que alguien puede reclamar. Claro, los daños morales están permitidos en las nulidades de matrimonio, igualmente en los juicios de paternidad, en los juicios de impugnación, en los juicios de divorcio cuando es intolerable la vida entre los cónyuges y es grave la conducta de uno de los cónyuges. Igualmente, en base a la ley del daño moral, hay una ley especial para eso, es nueva, y establece qué es el daño moral. El daño que la persona sufre en sus convicciones, en su dignidad y que obstaculiza su proyecto de vida. Y el proyecto de vida de esa mujer, en el caso de la nulidad, ¿cuál era? Hacer una familia. Y se le vino abajo por la mala conducta de uno de ellos. Entonces, de no ser sincero y decir, mira, no. Entonces, lógicamente, se da esa circunstancia. Y allí son los daños morales. Para los daños morales, ¿qué hay que probar? La conducta dañosa. Y la afectación emocional, psicológica y en veces hasta psiquiátrica de la persona que reclama los daños. Porque eso es invaluable, pero siempre le ponen una cuantía, ¿verdad? Que es una indemnización. Y los daños materiales se documenta materialmente cuánto es lo que ha afectado económicamente a la persona y que ha gastado o que ha invertido. Licenciado, en el caso de que usted comenta, ¿qué pasa si la persona que ha gastado los $30,000, la otra contraparte, la otra parte no los puede restituir? No se les puede dar. Es que eso no depende de que si puede o no puede. Depende, es que vaya, ese criterio de que si puede o no puede, eso es en materia de alimentos, capacidad y necesidad. Pero en materia de indemnización, es por la conducta, o sí. Haya que la va a pagar en cuota o como sea, que sea otro piso. Pero si produjo la conducta dañosa, eso se llama ser responsable en los actos. Si yo sé que meterle la pata en esa calle, aquí, voy a atropellar a cualquiera que me aparezca, yo estoy consciente que tengo que reparar el daño que cause y ser razonable porque allí no es para correr. Es para ir despacito porque hay flujo fuerte de estudiantes y de trabajadoras también de los cafetines, profesores, de todos, de los empleados de aquí de limpieza. Entonces, es lógico que tengo que tener la precaución. Y si yo daño algo, ya estoy consciente que me va a tocar pagar. Eso es normal. Es igual como el bolo cuando se pone bolo por manejar. ¿Sabe que eso es prohibido? Y cuando se puso a tomar y inventar manejar, él sabía que eso era prohibido, no puede alegar. No es que andaba bolo y andaba inconsciente. ¿Cuál pasa? Si el que va a hacer algo primero lo piensa bueno y lo ejecuta bolo. Por lo general, el que es tímido o es mudo, cuando anda bolo es platicón. Cuando anda bolo suelta la sopa. Y si es enojado, allí se vuelve alegre. Y canta, como dicen, hasta las del mariachi, ¿va? Entonces, porque cambia su conducta con la bebida alcohólica. Entonces, ¿cuáles son los efectos, según el artículo 100 del Código Familia, de la nulidad? Es decir, la nulidad se debe declarar por una sentencia, como le he dicho anteriormente. Si hay hijos, igual que en un divorcio, como lo dice el 115, se va a decidir a quién le corresponde el cuidado de los hijos, si hay hijos. Eso estamos en el caso de que ya eran convivientes y luego se casaron. Ahí estamos llegando. La cuantía de los alimentos, el régimen de visitas, etcétera, etcétera. El uso de la casa, si hay casa, el uso de la casa. Pero, ¿qué tal si no tienen casa? La reforma del artículo 111 del Código Familia y el 216 del Código Familia del año, hace 2 años, reformó la ley en sentido que si no tienen casa, a quien le queden los hijos el cuidado personal, tiene derecho a que le establezcan una cuota para arrendamiento de vivienda, adicional a la cuota de alimento. Ojo con eso, señores.
Es decir, el que le gusta andar pegando hijos de aquí para allá y de allá para acá, piénselo bien antes de meterle en el gallo, como dicen. ¿Por qué? En ese problema. Porque hoy la cuota no solo es para alimentos. Hay dos tipos de cuota. Para vivienda. Para vivienda. Si no tiene vivienda. Y si tiene vivienda, a usted lo sacan, adiós. Ya te fuiste, le dicen, va. Pero usted sigue pagando la cuota del banco de la casa. Y tiene que ir a pagar donde vivir usted, va. Porque va para afuera. Y allí se queda la mujer con los hijos. Y con mala suerte el entrenador o marido nuevo, ¿va? O el que ya se tenía, pero que ya ha sido público después de eso, ¿va? Y el vecino, o el vendedor, o el negociante, quien sea, o el compañero de trabajo. Entonces, lógicamente, eso abarca la sentencia. Ok. Ahora vamos a trabajar sobre el divorcio. ¿Hay alguna pregunta sobre la nulidad? Para que hagan ahorita y luego pasamos al tema del divorcio. Estamos bien. Vamos a ver, chaval. Bien. Vamos a ver el divorcio. ¿Hay nulidad? ¿Hay pregunta? Si hay un divorcio y digamos que los niños le quedan al hombre, la mujer le tiene que pasar cuidado alimenticio. Correcto. El cuidado personal de los hijos le puede quedar a cualquiera, al hombre o a la mujer, bajo una condición que está arreglada en el código. ¿Quién es el más idóneo para ejercer el cuidado personal? No es que porque es mujer le van a quedar exclusivamente a la mujer. Las reglas generales que le quedan, porque por reglas generales el hombre le vale reata. Pero hay un gran porcentaje hoy de hombres que los hijos le interesan y son bien dedicados, y hay mujeres que también hoy han agarrado el otro extremo y les vale reata y dejan los hijos botados. Porque les prefieren darle placer a su cuerpo que a los sentimientos con sus hijos. Es decir, prefieren gozar la vida loca, como dicen, va, y les vale lo moral. Y cuando, digamos que le dan los niños a la mujer, y la mujer no los atiende, no los cuida. El hombre puede pedir la modificación de la sentencia y el cuidado de los hijos. ¿Sí? No, el derecho de familia, imagínense. Y es bonito, es una gran variedad. Licenciado, si ninguno de los dos es idóneo, ¿a quién le quedan los niños? A cualquiera de los abuelos, artículo 219. ¿Y si los abuelos no están? Los abuelos ya están en otro mundo. Ajá. Digamos que no hay ningún otro familiar que pueda hacer cargo de ellos. Cualquier pariente más cercano que sea idóneo. Y si no hay pariente más cercano que sea idóneo, estamos hablando del Estado, el CON, la Junta de Protección. Ahí ya le toca el Estado cuando no hay parientes que puedan responsabilizarse del cuidado de los hijos. Ahora, lógicamente, ahí ya nos vamos a ir metiendo también en la ley crecer, porque es una mezcla que estamos acá. Aquí hoy es, como dice un profesor que yo tenía hace muchos años, esto es un arroz con mango, es decir, una mezcla toda rara, pero ahí estaba. Es decir, la ley crecer está mezclada con el código de familia hoy, y mezclada, bien mezclada, como el casamiento, los frijoles y el arroz. Entonces, así está la ley crecer con el código de familia, porque hoy ya vamos a comenzar a ver que me voy a meter con la ley crecer y con el código a la vez. Entonces, ahora, cuando hablamos del divorcio, hablamos de algo que se llama la disolución del matrimonio. Ya pasamos cómo se constituye el matrimonio a través del matrimonio, valga la redundancia. Cómo se constituye el vínculo matrimonial a través del matrimonio. Cómo se anula cuando se violan las formalidades. Ahora vamos a ir a ver cómo se disuelve, no por la muerte, sino que por el divorcio, que es el tema que vamos a ver ahorita. Es decir, cuando hablamos de la disolución del matrimonio a través del divorcio, es a través de un proceso judicial. Eso no puede ser jamás notarial. Las materias primas para llegar a estos divorcios sí lleva trabajo notarial,
como lo que van a hacer los compañeros de los últimos grupos. El convenio de divorcio por mutuo consentimiento, por mutuo acuerdo. Eso es una materia prima para el divorcio por lo que es el mutuo consentimiento. El numeral primero del artículo 106 del Código Familiar. Pero cuando hablamos de la disolución del matrimonio, uno es la nulidad, ya lo vimos. Dos, el divorcio, que es el que vamos a ver ahorita. Pero tres, por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges. Nos vamos a detener un ratito en esto antes de entrar a esto. Cuando hablamos de la muerte real, nos vamos a ir al artículo allí por el 52, 60, 70 hasta el 81 del Código Civil. ¿Alguien que tenga el Código Civil me lo presta? A la mano. Vale. Cuando vemos la muerte, es una categoría legal. Decimos que nacemos, artículo 77. Déjame el 77 y 78. Capítulo 2. Del fin de la existencia de las personas. Código Civil. Correcto, es el Código Civil. Es que la recopilación de leyes... ¡Ojo! La recopilación de leyes civiles son varias leyes civiles que están en un librito, ¿va? Pero luego dentro del librito hay varias leyes. Ahorita vamos a ver el artículo del Código Civil, para que vayan familiarizando con estos conceptos, porque ustedes no están familiarizados con esto, para que vayan ya agarrando cancha, como dicen. Lean el artículo 77 y 78 del Código Civil. Artículo 77. La persona termina en la muerte natural. Artículo 78. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Vale, dice, en primer lugar, la muerte natural es cuando nos morimos. Es sinónimo de muerte real. Muerte natural es sinónimo de muerte real. Ahora, no hay que confundir la muerte natural con la causa de muerte. La causa de muerte es cómo llegó la persona a la muerte natural. Y ese es el fin de la existencia humana. El nacimiento es el origen de la existencia humana. ¿Cómo pruebo el nacimiento de conformidad al artículo 195 del Código de Familia? Con la partida de nacimiento. Pruebo que soy una persona nacida y pruebo mi nacionalidad, que no son mis padres, etcétera, etcétera. Cuando nací, ¿dónde?